Muy buenos días, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa Mente Activa, que gracias a Genoy Radio y la 105.1 de Lomas de Zamora, o sea, de Zamora llega a una audiencia muy amplia. Y siempre destacamos que es posible este programa inicialmente al apoyo de FINDEL, la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, y gracias también a la Fundación David Lynch de América Latina y a la Universidad Maharishi de América Latina y el Caribe. Hoy día tenemos un programa con un invitado que es muy cercano a quienes estamos a cargo del programa regularmente, y él es un psicólogo clínico. Además, recientemente ha integrado a su formación su condición de profesor de meditación trascendental. Pero antes que todo eso, él fue alumno en la enseñanza media cuando se empezaba a introducir en Chile el programa de educación basada en la conciencia en un colegio de una zona popular de Santiago de Chile, con muy buen resultado. Bueno, de todo eso se va a estar hablando hoy día. Sobre todo, Max se ha especializado en dos temas que hoy día son muy recurrentes desde el punto de vista de la atención de los psicólogos y también de psiquiatras, como es el trastorno del espectro autista y los problemas derivados del déficit atencional. Así que tenemos un tema muy amplio para conversar y, como siempre, los panelistas van a ser el doctor Germán Martina, director de la Fundación David Lynch en Argentina y director de los programas de salud de la Universidad Maharishi de América Latina y el Caribe. Va a estar la licenciada Rosa Casani, va a estar la psicóloga argentina Débora Prano, quien se especializa en el abordaje de problemas de adultos y de infantos juveniles, y también en algún momento posiblemente va a entrar la persona responsable de la gráfica de todo este programa, que además junto con Débora son profesores del programa de meditación trascendental, como es Sandra Turchi. Y también tenemos, como siempre, a un invitado muy especial, a nuestro director Roberto Sarlenga, que ojalá pueda acompañarnos hoy día. Siempre una persona que está extremadamente ocupada con los temas de la radio, pero siempre nuestro invitado permanente. Y también tenemos a otro invitado desde Chile, que es el director de la Fundación David Lynch en Chile, como es el profesor Rafael de la Puente, quien también tiene una relación muy cercana con el invitado del día de hoy, con Maximiliano Duarte. Así que, sin más, les damos la bienvenida a todos y dejamos a nuestro doctor Germán Martina que comience el diálogo con nuestro invitado de hoy. Bueno, gracias Pedro, buen día a todos. Realmente es un gran placer tener a Maximiliano con nosotros, porque por diferentes motivos he podido seguir toda su trayectoria desde los comienzos en la escuela del colegio Alberto Bresgana y cómo fue su camino luego en la psicología. Así que, Maximiliano, felicitaciones y buen día, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, profe. Sí, para mí también ha sido un orgullo poder compartir con usted en las ocasiones que he podido presencialmente y, y también que usted pueda ser testigo de toda la evolución que he tenido, motivada también por la meditación trascendental. Bueno, justamente ese era el tema interesante para que nos comentes por tu trayectoria personal, porque ahora has logrado todo un gran desarrollo profesional, pero tus comienzos fueron realmente como cualquier persona que se acercaba a esta práctica. ¿Cómo fue ese acercamiento y cómo te transformó y cómo te motivó para continuar? Bueno, ese acercamiento fue en el colegio y estaba siempre cuento la situación en la que estaba como en un estado de ánimo bien bajo, con síntomas depresivos, en terapia psicológica también terapia psiquiátrica. Entonces, justo conocí la meditación en ese momento.
Y la otra vez reflexionaba y me doy cuenta que hubieron varias sincronías en ese tiempo, como que estaba buscando una práctica, algo que me diera respuesta a lo que necesitaba. Y ahí conocí al profe Gregorio y todo. El profe Gregorio de acá de Chile me enseñó y también me puse a leer libros de la nada. Encontré algunos libros de meditación, del Buda, por ejemplo, de su enseñanza y todo eso. Confié en la meditación. Al principio nunca pensé que una técnica así como tan simple o en la que tuviera que estar sentado sin hacer nada, sin hacer algún movimiento físico, me ayudara. No confiaba en eso como le pasa a muchas personas, pero me dijeron que tenía que estar regular, que ser regular. Con la práctica iba a dar buenos resultados, confié, lo hice y ya más o menos en 2 meses, 3 meses empecé a notar esa sensación que muchas personas notan, que es la relajación profunda, un estado de claridad mental, mayor seguridad, una sensación de liviandad. Son muchas sensaciones que son agradables y que de a poquito hacen que uno vaya encontrando otras perspectivas con respecto a la vida, y esas perspectivas traen nuevas soluciones también. Entonces, a uno se le van ocurriendo nuevas ideas más creativas y esas ideas creativas se transforman en soluciones y de esa manera uno después empieza a resolver, como me pasó a mí, muchas situaciones que ocurren sobre todo en lugares que a veces quizá socioeconómicamente vulnerables, ocurren con más frecuencia. Entonces, esa herramienta la herramienta de la meditación trascendental es idónea para personas que están en ese contexto también. Así que de esa forma conocí y ahí fue evolucionando. Después me puse a estudiar psicología, todo fue espontáneo. Me encantó la carrera, iba de la mano también con mis intereses. Y ahora estoy acá haciendo terapia. De hecho, estoy aquí en el lugar donde hago las sesiones terapéuticas. Así que, bueno, fue todo bien espontáneo. Justamente ese era el tema que quería preguntarte a continuación, pero ya lo desarrollaste bien. En realidad, ¿cómo fue tu crecimiento como estudiante primero y luego ya como profesional, ¿no? ¿Y qué influencia tiene ahora, por ejemplo, esta experiencia tuya en tu actividad profesional? Como estudiante fue algo nuevo igual para mí, porque, bueno, yo antes, cuando iba en el colegio, no pensaba en ir a la universidad. Cuando yo estaba en el colegio, a mí me preguntaban qué quería hacer después de salir del colegio y no sabía, no tenía una respuesta clara. Era como que no tenía una dirección. Entonces, llegar a la universidad fue un desafío, pero que me lo tomé como muy en serio. Entonces, fueron 5 años de psicología que me los tomé en serio, hice una rutina de sueño, meditando obviamente todos los días, estudiando. Antes no tenía hábitos de estudio, no estudiaba nunca en la casa. Cuando entré a la universidad me puse a estudiar mucho más. Antes de estudiar me ponía a meditar y eso me ayudaba a concentrarme, a que fuera más fácil. Me preparaba una yerba mate por ahí para concentrarme un poquito más. Y de a poquito fui pasando año tras año y gracias a Dios, gracias a la meditación, pude pasar todos los años sin repetir ningún curso, sin repetir ninguna cátedra. Fue todo bien fluido. Ahí crecí mucho, conocí un mundo distinto porque, bueno, en mi contexto no hay mucha, no se caracteriza por personas que hayan estudiado tanto o que hayan estado en la universidad. Entonces fue un mundo nuevo para mí que me ayudó a conocer a nuevas personas, nuevos puntos de vista, me hizo madurar mucho también y ver un poco más allá del contexto en el cual yo estaba. Y después de eso, bueno, me titulé y ahora también es otro desafío el hecho de ejercer como profesional. Ahí voy a dejar quizás la palabra a Débora, que sí, ella está, para preguntarte como profesional también, porque es muy interesante justamente el desarrollo personal en relación con la profesión, ¿no? Y sobre todo con la trayectoria tuya, ¿no? Débora, ¿cuál es tu opinión y qué es lo que, porque también como psicóloga tendrás seguramente una experiencia para compartir? Sí, Germán, muchas gracias. Hola, Maxi, un gustazo verte.
Hola, Maxi Devota, es igualmente. es una personita re especial para todos nosotros que compartimos el TTC con él, porque tiene una calidez absolutamente distinta. Y ahora cuando él cuenta la trayectoria y su experiencia en el abordaje o el acercarse a la profesión, como que entiendo un poco más desde qué lugares que él transmite esto, ¿no? Eh, Porque a veces con la formación teórica está muy bueno todo, pero la experiencia suma tanta profundidad que eso se transmite, aunque sea por la pantalla. Maxi, creo que esto vos lo generás, no solo a mí, sino a todos nuestros compañeros de curso. Yo te quería preguntar, porque mi formación es más desde el psicoanálisis, ¿cómo elegiste la forma de acercarte a la profesión y qué es lo que te inspiró porque estaba viendo que vos tenés formación más sistémica, ¿no? Sí, Entonces, nada, solo curiosidad como colega, ¿por qué elegís esto? ¿Qué te aporta? ¿Qué nos aporta a los compañeros tuyos, a los pacientes? ¿Vale? Gracias. sí, bueno, desde cuarto medio, que es el último año de colegio acá en Chile, ahí yo decidí estudiar psicología. Y lo decidí porque bueno, siempre he querido ayudar a las personas, a los seres vivos, a los animales, a las personas. Entonces yo creo que esa fue la principal motivación. Y de ahí dije, ya está en una carrera en la que puedo ayudar a las personas desde el campo más sutil, que es como lo psicológico desde nuestro punto de vista. Entonces, desde ahí, desde lo más sutil, a veces se va formando lo más denso. Entonces, creo que es un buen punto en el que uno puede intervenir y ayudar a las personas, tanto a estar bien ellas, como ayudar a que esas personas, ayuden a otras personas a estar bien también. Eh, Desde el campo sutil, desde lo psicológico, ayudarla a tener un buen estado de ánimo, a expandir su conciencia. Eso me motivó en cuarto medio, en mi último año de colegio. Y también a ayudarme a mí mismo, porque todo esto de lo psicológico, que siempre me ha parecido muy, muy interesante, quería conocer sobre todo esto, conocerme a mí mismo, saber que todo esto de psicología lo puedo aplicar en mí también como persona. Me parece una carrera muy, muy interesante y eso me motivó a entrar a elegir esta carrera. Y después ya el lado sistémico, ya en quinto año de la universidad, también en el último, también estaba indeciso con respecto a qué enfoque quería tomar. Estaba psicoanálisis, sistémico, cognitivo-conductual, algunos más humanistas. Eh, y me pasó mucho que cuando estaba en las sesiones no sabía qué enfoque utilizar, o sea, no sabía cómo llevar la sesión. Entonces, a veces me perdía. Justo esos años fueron los años de pandemia, entonces teníamos que hacer todo online. No sabía manejar bien la sesión y me topé con una profesora y ella me orientó y me dijo, mira, estos son los enfoques que más te podrían convenir, tenés que usarlos de esta forma, porque en cuanto a lo psicológico, como las ciencias sociales, no es una ciencia exacta, tan exacta como las naturales. Entonces es difícil decir, ya voy a solucionar tu problema con este enfoque y se te va a solucionar al 100%. Y entonces eso me costaba, como ser un buen psicólogo, pero ¿cuál enfoque escojo para ser el mejor? Ninguno tiene más o más validez científica que el otro, o todos son igual de válidos, ¿cuál sirve más? Entonces, después, ahora, hoy en día, me doy cuenta de que esto de hacer terapia es un arte. Yo lo veo como un arte porque depende mucho de la habilidad que uno tenga, en cuanto a lo clínico me refiero, en cuanto a la habilidad que uno tenga de conversar, de escuchar a las personas, a veces incluso de evocar sensaciones en las sesiones. Entonces es un arte que hay que saber que mientras uno más la practique, mientras más experiencia tenga, mejor artista se convierte en cuanto a ser terapeuta. Y elegí la sistémica porque me parece una forma de abordar el problema, como dice la palabra, sistémicamente, a nivel familiar, a nivel más macro. Y también no soy totalmente, o sea, 100% apegado a lo sistémico, sino que yo diría que tengo un enfoque, como se dice, ecléctico, en el que también uso un poco de lo cognitivo-conductual, también utilizo varias interpretaciones psicoanalíticas,
Incluso estuve haciendo clases hace poco de psicoanálisis a unas estudiantes de Argentina que me contactaron por correo y le estuve dando clases de psicoanálisis, porque también he estudiado mucho sobre psicoanálisis, también me parece muy interesante. Entonces, mi modelo es, yo diría que ecléctico, pero el predilecto, el que más uso es ya el sistémico, el estratégico que se le llama. Buenísimo, Maxi. Y para último, así doy la palabra a otro. ¿Coincidirás conmigo que es clave el proceso que uno hace con la meditación trascendental? Porque es justamente el que nos abre y nos conecta con este mundo donde nos atrevemos a no aferrarnos a algo teórico. ¿Cómo? Dale, sí. Sí, totalmente. Bueno, el proceso de la meditación te hace tener una altura de miras con respecto a lo que, a no aferrarte a un enfoque o a una teoría, a no convertirte, como podríamos decirlo, en un fanático, como un fanático religioso en cuanto a un enfoque teórico. La meditación te hace darte cuenta, bueno, yo lo veo desde el punto de vista que aumenta mucho tu conciencia sobre las cosas, entonces uno le puede ver el lado, la funcionalidad a cada enfoque y quizás puede hacer una intervención sacando lo mejor del enfoque, sacando lo mejor de cada persona, porque en este tema de la terapia se necesita mucho esto de la flexibilidad mental también, porque uno se topa con muchos tipos de personas y uno tiene que, para ser un buen psicólogo, según mi punto de vista, hacer que la persona se sienta cómodo contigo, que se sienta cómoda, y para eso uno tiene que ser flexible mentalmente, no puede ser rígido y estar solo. No, si soy psicoanalista y solamente desde este punto de vista veo las cosas, uno tiene que tener ese nivel de flexibilidad para que la persona también se sienta cómoda y se sienta escuchada y tenga respuestas que le sirven a ella. Entonces la meditación hace eso también, o sea, me genera esta flexibilidad. Cuando medito después tengo muchas ideas, nuevos puntos de vista, entonces es algo que siempre está fomentando el tema de la flexibilidad mental. Y también el otro concepto que también me gusta harto de la plasticidad cerebral, que también creo que se genera, que se desarrolla mucho con la meditación trascendental. Muchas gracias, Maxi, clarísimo. Con gusto. Germán, tenemos el agrado ahora, vamos a saludar al director de la Fundación David Lynch en Chile, al profesor Rafael de la Puente. También nos acompaña nuestra querida Débora Turchi y Sandra Turchi, perdón, y nos acompaña también la licenciada Rosa Casani. Así que tienes 3 personas que deben estar preparando su batería de preguntas para ti, Máximo. ¿Quién parte? ¿Rosa? Bien. ¿Rafael? Sí, bueno, es un placer, un saludo muy afectuoso a toda la gran familia de Mente Activa, a sus directivos, a sus conductores habitual y a los participantes que hoy día nos acompañan. Para mí es un gran orgullo que Max esté por ya creo 3ª vez en Mente Activa, compartiendo su experiencia, y esta vez como un colega, un profesor de meditación trascendental. Yo quisiera anexar otras grandes virtudes que tiene Max. Max es un joven multifacético, aparte de su profesión de psicólogo y de profesor de meditación trascendental. Tiene una gran afición y desarrollo en la parte artística. Es intérprete y autor de algunas obras musicales jóvenes. También hace dibujos con muy buena calidad. Así que es una persona multifacética y eso creo que la meditación trascendental, como él lo ha dicho varias veces, ha aportado en ello. También es una persona extraordinariamente generosa. O sea, él no deja ni un segundo de poder compartir su experiencia con cuanta persona quiera apoyarle y ha estado siempre dispuesta a compartir esta experiencia, no solo aquí en Mente Activa, sino todos sabemos, Max, hay jóvenes que quieren escuchar de ti, de la meditación, hay hay una serie de videos de la Fundación David Lynch en que recorren la historia de Max desde muy joven de niño hasta ahora, compartiendo su experiencia, y se le agradece profundamente.
Como profesional, reconocer su gran flexibilidad. No es fácil para un profesional de la salud en las distintas áreas el poder tener esa flexibilidad y esa humildad de que cuando eres profesor de meditación trascendental, se entrega totalmente a esa actividad y reconoce todos sus beneficios y lo desarrolla de una manera con total pureza como cualquier otro profesor de meditación trascendental, dejando su natural ego profesional y sus condiciones a un lado y siendo el profesor de meditación trascendental excelente. Me ha tocado compartir con él distintas conferencias y es tremendamente profesional, que sanamente incluso debo reconocer una sana envidia del profesionalismo y la manera como expresa en su lenguaje y su claridad, no importando si le está enseñando a su prima o le está enseñando a personas, a un grupo de personas. En general, recordar que él trabaja mucho con la juventud y la verdad es que una de las cosas que siempre que estoy viendo los medios de comunicación y el gran problema de salud mental que enfrentan los jóvenes actualmente, yo inevitablemente dejo de pensar, Max pasó por esto y Max lo superó. Y no sé si Max, así como en algunos pequeños documentales que has comentado tú, tu experiencia o tu mamá, también tu experiencia, eh, pudieras, si lo estima adecuado, poder compartirnos esas experiencias difíciles que son las que hoy día vive cualquier joven y que es un problema, una epidemia de salud mental entre nuestra juventud, querido Max. Sí, sí, totalmente. Bueno, las situaciones, cada vez, como usted dice, profesor, hay personas con más situaciones difíciles psicológicamente, ¿no? Y las que yo viví fue cuando era adolescente, y en ese momento yo no sabía por qué me sentía así. Ahora que estoy más grande, puedo comprender por qué tenía esas sensaciones, todos esos síntomas depresivos que tuve, la ansiedad en exceso. Yo lo que pasé fue situaciones de depresión y también de mucha ansiedad muy elevada, por eso también estaba en terapia psicológica, y también estuve con medicamentos recetados por una psiquiatra. Primero todo empezó con insomnio, yo no podía dormir en la noche, entonces al otro día me despertaba irritable, con ansiedad. Pasé por muchos psicólogos también, muchas psicólogas. Muchos psicólogos sentí que no me entendían, sentí que no iban no tenía como ese feeling, hasta que encontré uno que yo ahí me sentí muy cómodo, y con él estuve casi 2 años en terapia hasta que después me dio de alta. Pero antes de eso, como les decía, estaba con insomnio, y eso repercutía a lo largo de mi vida porque no podía dormir en la noche bien. Me acostaba como a veces 5 de la mañana, 4 de la mañana. Al otro día me costaba despertar, o si despertaba irritable. Faltaba mucho al colegio, a veces faltaba 2 semanas de corrido, y después volvía una semana y después faltaba otra semana. Me perdía muchas clases. Todo eso producto de el insomnio, que yo creo que era un síntoma, era la manifestación de una ansiedad que yo estaba sintiendo todo el día, porque todo el día yo me sentía nervioso, así como me sentía inseguro, me sentía con los músculos muy tensos. En cuanto a la interacción social también, eso me repercutía porque con mis compañeras me alejaba un poco de las amistades, porque me sentía inseguro, me sentía como con baja autoestima. Eran muchas cosas que iban de la mano. Al sentirme con baja autoestima también me daba más ansiedad, porque quizás no me sentía con las herramientas para entrar en un mundo social junto a mis compañeros. Por ejemplo, no sé, me gustaba una niña y me gustaba, pero me ponía tan nervioso que no podía hablar, etc. Era muy fuerte el nivel de ansiedad que yo sentía en esos momentos. Y en mi casa también había como esta situación de escasez de buena economía. Era como una situación socioeconómica baja, y yo me crié
solo con mi mami y mi abuelo, pero ya estaba más viejito y mi hermana ya se había ido de la casa. Entonces mi mamá en ese tiempo no tenía también una muy buena situación económica. En esos tiempos yo no tenía internet, todos mis compañeros tenían internet, yo no tenía internet, tampoco tenía computador ni tampoco celular, y la mayoría de mis compañeros tenían celular. Entonces también eso repercutía quizás en mi baja autoestima en ese tiempo, en mi sensación de inseguridad, que a varias personas, a varios niños y niñas les debe pasar hoy en día también, que están en una situación socioeconómica baja, y me comparaba con los demás y veía que yo estaba como en una situación de desventaja muchas veces. Entonces, yo en ese tiempo, sin darme cuenta, no sabía por qué me sentía así, pero ahora quizás puedo hacer estas interpretaciones. Y en el camino fueron apareciendo personas muy importantes que me ayudaron, que me prestaron una mano, y entre ellas también fue la mamá de un compañero que se llama Aurora, la tía Aurora. Ella me regaló un celular, me regaló un notebook, y ahí me pude conectar a internet y empecé a estar quizás como al nivel que estaban mis compañeros en el colegio. Desde el colegio también recibí mucha ayuda porque ellos de alguna forma le facilitaron el pago a mi mamá para que yo pudiera estar ahí, y además en el colegio conocí esta gran técnica de la meditación trascendental. Entonces, como que fue quizás el universo, Dios, me fue presentando todas estas manos y las supe aprovechar, las oportunidades, y confié en eso. Entonces, de ahí de a poquito bueno, la conexión a internet es una gran ayuda, empecé a aprender cosas con internet. Antes de tener internet estaba todo el día, llegaba del colegio y me ponía a escuchar la radio, entonces estaba todo el día escuchando radio hasta que llegaba la noche, tomaba 11, llegaba la noche y me acostaba. Pero después en internet empecé a conocer otras cosas, también me empecé a conectar más, también aparecieron nuevas, quizás algunas adicciones como los videojuegos, ahí me quedaba más tiempo. Pero eso me ayudó también obviamente a acceder a otro mundo, a leer más. Ahí conocí algunos libros, empecé a leer un libro del Buda que hablaba de la meditación, y sin pedirlo la meditación llegó al colegio, me empecé a practicarla, me empecé a sentir más relajado, empezó a cambiar mi actitud, me sentía diferente. La terapia con el psicólogo también iba muy bien, me ayudó a tener herramientas para saber poner límites, para no sobrepensar tanto las situaciones, porque también era muy de sobrepensar todo, de analizarlo todo. Me ayudó a estar más presente, y de a poquito entonces fui saliendo de esa situación y también ayudando a mi mamá, porque esa situación quizás que me rodeaba en el contexto un poco de pobreza, también es porque algo pasaba un poco con mi mamá también, que quizás no estaba logrando esa abundancia mínima que se necesita para vivir bien. Entonces también conocí la meditación, le hablé de la meditación a mi mamá, y ella después también, gracias a Dios, aprendió. Después cuando estudié psicología en la universidad, todo lo que aprendí sobre eso también se lo enseñé a mi mamá y a las personas que me rodeaban, y de ahí de a poquito entonces fui tomando conciencia de la situación en la que estaba y haciendo acciones para salir de eso y para ayudar a otras personas, a otros niños y a otras niñas a salir también de esa situación. Y lo otro importante que creo que es quizá un detalle más personal, pero que quizá muchos niños se puedan sentir identificados con esto, es que la ausencia de una figura paterna influye en la crianza. Yo no tuve a mi padre presente, tuve a mi abuelo, y creo que también ahora reflexionando también eso tuvo una gran influencia, porque una figura paterna muchas veces le da dirección a la vida de la persona, le da cierta seguridad. Entonces también eso fue importante, y ahora yo cuando hago terapia siempre de alguna u otra forma trato de acercar al papá al niño que tiene algún problema, trato de persuadir al papá para que sepa que lo importante que es su presencia también en la crianza de ese niño. Así que bueno, eso podría decir que fue esa parte de la adolescencia. Maxi, muchísimas gracias por compartir esta experiencia de vida tan íntima y delicada, de una manera tan bella. Muchas gracias. Yo quisiera también una opinión tuya. Yo estuve muchos años en circunstancias difíciles de la vida,
y siempre manejándome con la técnica psicoanalítica. Y quería comentar que después de muchos años de ser paciente, paciente e impaciente, la llegada de la meditación trascendental a mi vida constituyó un aspecto revolucionario. ¿En qué sentido? Yo considero que la técnica que tenemos de la meditación trascendental es un soporte increíble para todo lo que vos estás mencionando, para todas las técnicas psicológicas. ¿Y en qué sentido lo fue para mí? En el sentido de la integración de todos los aspectos que yo tenía separados en mi psique, en mi vida de todos los días. La MT, la meditación trascendental, constituyó la herramienta fundamentalísima de la integración, tanto en lo psicológico como en todos los aspectos de la vida. Y eso constituyó porque durante la práctica psicológica que yo tenía, que fue de muchos años, y con profesionales de primer nivel, había siempre como divisiones y separaciones adentro mío. Cuando llega la MT, esto constituyó para mí la verdadera revolución, la integración, lo que llamamos la integración de todos los aspectos de la vida, ¿sí? Tener un hilo conductor que nos lleva por un camino que es único y a la vez lleno de posibilidades y de diversificaciones. Quería tu comentario acerca de esto, acerca de esta integración que para mí es lo que garantizó el camino hacia la salud mental y física en mi caso. Sí, bueno, yo siempre digo que la práctica de la meditación trascendental es la herramienta que mejor existe para una buena salud mental y física. Siempre más, incluso puede ser incluso a veces más potente, o sea, es más potente que cualquier otra, para mí es más potente que cualquier otra práctica en cuanto a la integración de, bueno, bienestar físico, bienestar mental, y como tú lo decís, como tú lo dices, la integración de aspectos que antes estaban divididos dentro de uno. Como que todo se empieza, da la sensación de que las cosas se empiezan a unificar, se empiezan a reconciliar, la historia personal también se empieza a tener una coherencia. Esas cosas, esos aspectos separados que uno tiende a hacer cuando está estudiando, bueno, uno tiende a separar ya esto es lo cognitivo-conductual, esto es lo psicoanalítico, y dentro de lo psicoanalítico también hay hartas separaciones, lo que dice Lacan, lo que dice Freud, lo que dice Jung, y todo eso es diferente. Y cuando uno aprende a meditar, empieza, como tú decías, a unificar, a encontrar quizás esos patrones que se repiten entre cada cosa que está separada, y empieza a construir esa unidad que permite una mayor potencia, porque como dice la frase, en la unión está la fuerza. Entonces, todos los aspectos que uno tiene separados de la vida, ¿no? Se empiezan a tomar esa coherencia, y uno empieza a darse cuenta de cosas que antes no se daba cuenta. Uno empieza a tener un nuevo punto de vista más unificado. Empieza también a afectar eso en la identidad de cada uno. Uno empieza a unificar un poco la propia identidad, a unir aspectos que uno tenía dividido. Hay veces que, como se dice, Carl Jung habla de la sombra. Todos tenemos quizás esa sombra que no queremos ver, que esa parte de nosotros que no nos gusta, la dividimos, pero con la meditación uno accede a eso, lo mira sin problemas y lo unifica en la identidad, lo empieza a aceptar. Entonces todo eso conforma la unidad y lo que es la identidad de cada uno, con las cosas buenas y con las cosas malas que no nos gustan tanto. Uno se siente más unificado, la identidad se empieza a formar mejor, y con una identidad fuerte uno también tiene una presencia más fuerte en el mundo. Entonces, con respecto a esa unificación, sí, totalmente de acuerdo. La meditación trascendental lo permite. Ya a veces yo pregunto, ¿qué sería de mí sin la meditación trascendental? A veces digo, ¿cómo hubiera sido esta semana si no hubiera meditado?
quizás habría estado con unos niveles de estrés supremo, no sé. Bueno, hermoso, Maxi. Y aparte dijiste algo muy importante que tiene tanto que ver con nuestro querido David Lynch y el arte, ¿no? Cómo poder incorporar lo luminoso, lo sombrío, para que haya más luz. Hermoso. Muchas gracias. Un aspecto destacado de lo comentado por Maxi ha sido lo que me llamó la atención, el eclecticismo en la terapéutica y la aplicación como arte de las diferentes técnicas. Ese aspecto artístico yo creo que está representado aquí por nuestras damas presentes, Rosa, especialista también en arte, y Sandra Turki, nuestra diseñadora gráfica y artista especial. Quería que ella también hiciera algún comentario respecto a este concepto, porque no estamos en áreas muy separadas. La terapéutica aplicada artísticamente y el arte aplicado a la terapéutica. Germán, hola Maxi. Hola. Un placer verte. Bueno, yo te estoy viendo, la mayoría de la gente te está escuchando. Y lo voy a corregir a Germán, porque en realidad no soy una artista, sino una comunicadora. En la comunicación lo estético también tiene que ver, por supuesto, y también la creación. Por eso es interesante, digamos, introducir, aunque yo tenía otra pregunta para vos, pero no importa. ¿En qué manera afecta esta diaria, este diario contacto con tu interior en el momento en que vos estás por crear, por pintar, por proponer? ¿Cuál es el valor, digamos, de esa introspección diaria que haces cada vez que practicas la técnica del MT en tu creación? Cuando hago este ejercicio introspectivo mediante la meditación trascendental, no sé cómo, quizás no tengo una explicación certera, pero llegan a veces imágenes, llegan ideas que no había pensado antes. Entonces, todas esas ideas creativas, nuevas, frescas, que se representan en imágenes, a veces incluso sonidos, palabras, después las saco a la superficie cuando termino la meditación y ahí las pongo la expreso a través quizás de un dibujo o a través de una buena forma de comunicar una idea a alguien. Todo eso lo expreso ahí en la hojita o a través de la música también, a través del canto. Esas sensaciones que llegan cuando uno está cuando yo me siento en ese estado introspectivo, son sensaciones, son ideas agradables, sentimientos agradables, que al ser agradables uno los quiere compartir con las otras personas. Y como uno los puede compartir, como tú dijiste, a través de la comunicación, porque el arte también es una forma de comunicar lo que no se puede hacer con las palabras. Entonces, todas esas sensaciones agradables, comunicarlas a través del arte para mí es algo también que me llena mucho. Sí. Y es sí, yo te diría que es como, se siente como que uno es una especie de cornucopia de la que brotan las ideas. No tiene fin, no hay un límite para esa creatividad. Siempre aparece una nueva, ¿viste? Y eso es lo más lindo, ¿no? Sí. Y de paso, voy a lo que yo te quería preguntar, porque vos sos psicoterapeuta. Hoy día se habla mucho de lo que es la gestión emocional. Estamos cansados de escuchar de la gestión emocional, porque parece que las emociones nos llevaran como caballos a un carro, a lugares donde nosotros no queremos ir. ¿Cómo podemos hacer para, no de una manera intelectual, llegar a ese límite en el que no tenemos que gestionar las emociones? Bueno, muchas veces las personas piensan que las emociones mediante la razón deben ser controladas, porque como tú decías, es como si las emociones fueran los caballos y el pensamiento racional fuera el jinete que está ahí dándole unos golpecitos al caballo. Pero se ha demostrado también con hartos estudios científicos que eso no es posible, porque
primero está la emoción y después el razonamiento. Hay un autor que es Giorgio Nardone que habla un poquito de eso, y él dice que las emociones son primero, y en base a las emociones después se genera el razonamiento. Primero está el sentir perceptivo, después se genera la reacción emotiva, y después entra ya lo que se llama la parte más desarrollada del cerebro de cada uno, y ahí empieza el razonamiento, pero antes está ya más lo límbico, que tiene que ver con lo emocional. Entonces, las emociones no se pueden controlar por completo, pero lo que sí se puede hacer es manejarlas a través del diálogo interno muchas veces. Lo que se hace en terapia es evocar sensaciones, emociones que sean más funcionales para la persona, que le sirvan más a esa persona para cumplir con los objetivos que quiere, y empezar a disminuir la frecuencia de las otras emociones que son disfuncionales, que generan malestar. Las personas, mediante la interacción social, pueden modificar sus emociones, quizá pueden modificarlas un poco. Cuando las personas se encuentran en un grupo, existe este tema también de las neuronas espejo. Si las personas están en un grupo, tienden a reaccionar emocionalmente de la misma forma en la que reacciona un grupo. El tema de marketing también se utiliza mucho el tema de la evocación de emociones, de la persuasión, y a las personas se les generan nuevas emociones, pero por medio de la razón o de la represión, que si ya no quiero sentir esta emoción, o mejor me distraigo, voy a hacer otra cosa, es difícil manejar las emociones. Las emociones, lo que yo he aprendido es que hay que dirigirlas hacia el objetivo que uno quiere alcanzar en la vida. La ira, por ejemplo, uno no la puede reprimir, porque eso hace mal. O sea, no puede aguantarse tampoco las ganas de sacar esa ira, pero la puede dirigir, la puede gestionar hacia algo que me ayuda a conseguir un objetivo, quizás, como se dice, sublimar esa ira, transformarla en energía que me permita correr los 100 kilómetros que quiero correr en alguna maratón, no sé. Sublimar de alguna forma las emociones, y eso se facilita mucho con esta práctica introspectiva de la meditación trascendental también, que nos ayuda a tener más conciencia de las emociones que tenemos, porque la mayoría de las personas no sabe lo que siente también. Dice, no sé cómo me siento, no sé si estoy enojado, no sé qué pasa conmigo, no sé si estoy triste, es una mezcla de muchas cosas. A medida que uno más medita, más se conoce a uno mismo, mejor conoce de mejor forma las reacciones emocionales. Y también lo otro que ocurre es que la intensidad de las emociones también disminuye, porque las emociones muchas veces se transforman en tensión, generan unos cambios fisiológicos en el sistema nervioso, y como la meditación trascendental normaliza el sistema nervioso, esas emociones que tienden a ser más intensas ya no generan esa excesiva tensión que generaban antes, como cuando se acumulaban. Entonces uno mantiene un poquito un equilibrio, uno se mantiene un poquito más anclado a esa plenitud, a esa presencia, y no se deja arrastrar tan fácilmente por la intensidad de las emociones. Muchas gracias. Gracias, Max. Bueno, Te quería... perdón, Sandra. ¿cómo? Gracias, Sandra, por tu pregunta, que ha generado esta magnífica respuesta de Max. Pero, Max, te quería comentar, yo estoy sorprendido, Germán, pero en el chat tenemos más de 100 intervenciones en este minuto, y quiero hacerme cargo de una dentro de esto. Y además te has ganado muchos corazoncitos, Max, en este chat de hoy día. Parece que motivaste a muchas chicas por ahí. Pero lo que quería destacar, dice Micaela Ortiz, qué importante darle lugar a las personas como Max, que sirven de ejemplo para muchos que quizás están pasando por lo mismo. Mira, y ese comentario le da pleno sentido a lo que cuando te invitamos a participar de hoy, porque más allá de tu formación profesional como psicólogo,
como profesor de meditación. Tú tienes una experiencia de vida que no es muy ajena a la de muchas personas que nos están acompañando hoy día, y cómo has logrado transitar por todas esas dificultades y colocarte en otra posición en la cual puedes dar plenitud a tu deseo de ayudar a los demás. Así que es realmente magnífico. Como siempre, Max, el tiempo se nos va, pero tenemos algunos minutos más para compartir contigo antes que después le demos el paso a nuestra querida Rosa Casani, que nos trae una pieza musical de un compositor chileno. No sé si alguno de los colegas que están integrados en esta conversación quisieran hacer alguna otra pregunta o comentario a Max antes que debamos despedirlo. Desde ya, Max, creo que vamos a tener que considerar seriamente en algunas semanas más, dependiendo de tu agenda, invitarte para quizá profundizar en algunos de los puntos que has expuesto en esta sesión de hoy. Sin ninguna duda, yo creo que hay varios temas que tienen que ver con la emoción que ha insinuado Maxi, y creo que son fundamentales y que deberíamos realmente profundizar en un segundo programa. Pero, perdón, Rafael, ¿ibas a decir algo? Sí, las palabras de Max, tan sentidas y de corazón y realmente muy reales, que se las hemos escuchado tanto tú como todos quienes lo conocemos muy cercano desde tanto tiempo, me hace recordar las palabras que hace pocos días atrás mencionara un conocido vocalista de la banda Coldplay, Chris Martin, quien en medio de la gira reconoce que estaba en una profunda depresión y que gracias a la meditación trascendental le permitió no parar la gira y continuar su gira internacional que recién había comenzado. Y palabras similares emiten otras grandes figuras en esta semana, como Katy Perry y hace un tiempo Lady Gaga. Cómo la meditación trascendental les permite, en medio de estas giras, que por los cambios, los viajes, el jet lag y todo lo que implica el manejo y las actuaciones día tras día, gira tras gira, caer en esta profunda depresión, y la meditación trascendental, cómo le ha sacado a cada uno de ellos de esta situación, y siendo personajes de connotada trascendencia pública, lo dicen con el mismo corazón y las mismas corazón abierto, y las palabras que Max lo ha dicho hoy. Así que, bueno, queremos que Max y su música también llegará muy pronto a esos niveles, porque sí tiene la capacidad, tiene el talento. Felicitaciones, Max. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y Max, te quiero hacer parte de un mensaje de Colombia, y con esto ya podemos comenzar a despedir tu participación, independiente de que quieras agregar algo más que seguramente va a ser tan valioso como todo lo que hemos escuchado en esta casi hora. Dice Max: todo ha sido sagrado, perfecto y necesario. Eres un guerrero de la luz y seguirás sanando poco a poco desde la conciencia. Toda la gloria para Maharishi, te envío un abrazo de luz. Eso desde Colombia, Max. Te dejamos, Max, algunos minutos para que quizás vayas haciendo algún comentario final de tu intervención en el día de hoy, que no va a ser la última definitivamente. Desde ya te estamos comprometiendo para algunas semanas más poder ahondar quizá en este tema que ha tocado el doctor Martina, del tema de las emociones y cómo administrarlo, y la relación con la psicología y la meditación trascendental. Sí, bueno, gracias a las personas que comentaron también. Y a los corazoncitos que te han enviado, ¿eh? También, sí, muchas gracias. Hay harto amor para todas y todos. Y gracias, bueno, con respecto a todo lo conversado, no, yo muy agradecido y contento de poder hablar de esto, porque también me gusta mucho, y si le puede servir a las personas todo esto, excelente, que si se identifican con algo de la historia que yo conté o algunas cositas,
qué bueno, porque también así se interesan y en algún momento también indagan sobre esta técnica de la meditación trascendental, indagan sobre temas de psicología, se ponen a leer sobre eso y así también se ayudan a ellos mismos y a ellas mismas. El tema de lo que decía el profe Rafael, del baterista de Coldplay, sí lo encuentro bien interesante también, que como él dice, gracias a la meditación pudo continuar algunas giras. Como yo decía también, esta técnica es la que a uno le permite mantenerse estable dentro de las variables y los cambios que tiene la vida. Entonces, lo invito, bueno, como mensaje final, lo invito a todos y a todas a que puedan indagar sobre esta técnica de meditación trascendental, puedan ponerla en práctica, porque es algo que va a ayudar en todas las áreas de su vida. No solo quizá en la eficiencia que puedan lograr en el trabajo con esta técnica, sino que también en su mundo emocional, en sus relaciones interpersonales, en todos los ámbitos. Es una técnica que ayuda de manera integral y, como decía Rosa adelante, es algo que integra los ámbitos que antes estaban divididos. Así que yo la sigo haciendo, la sigo practicando, así también el deporte, el ejercicio, que obviamente también tiene muchos beneficios. Lo invito a todos a que puedan a hacer estos hábitos que a lo largo del tiempo se hacen cada vez más fácil de practicar, porque hay personas que dicen, no quiero trotar porque es muy difícil, no quiero meditar, es muy difícil al principio. Al principio y sí, igual tienes dificultad porque es algo nuevo, pero ya cuando se convierte en un hábito se hace fácil y sin darse cuenta van a ver cómo las cosas van mejorando. Y Max, quiero destacar que en nuestro programa desde hace mucho tiempo siempre nos está acompañando una fiel auditora, que es Micaela Ortiz, y como punto de esta conversación ella señala: excelente programa, gracias por estar presente en esta oportunidad. Así que, Max, muchísimas gracias. Tú sabes que en este programa, y queremos agradecerle al profesor Rafael de la Puente, a nuestra querida Sandra Turchi, a Débora Plano, que se hayan dispuesto un tiempo necesario para acompañar esta conversación que ha sido muy marcante para todos. Yo obviamente agradecer al doctor Martina. Y bueno, entonces te quería decir que en este programa desde hace ya mucho tiempo con la licenciada Rosa Casani hemos introducido la poesía y la música como elementos sanadores, como elementos terapéuticos. Y en esta oportunidad hay un destacado compositor, músico chileno que nos ha hecho llegar una de sus composiciones, de la cual vamos a escuchar hoy día un segmento, ¿verdad, Rosy? Rosa, ¿estás por ahí? Tu micrófono, Rosa. Hola, Rosa, ¿estás por Sí, ahí? no, acá estoy, perdón, estaba con un poco de tos y lo había apagado, disculpen. Del enorme compositor chileno Francisco Silva Cárdenas, que además de ser un enorme compositor en la música y que nos ha otorgado manuscritos para piano, violín, viola, violonchelo y flauta, es uno de los creadores y participantes del proyecto educativo Desde Fuera del Centro. Así que desde Fuera del Centro vamos a escuchar Manuscrito, ¿sí? Sí, y antes de escuchar queremos despedir el programa, agradecer a todas las personas que se han tomado un tiempo para mandarnos una cantidad increíble de felicitaciones y saludos, sobre todo destacar la cantidad de corazoncitos que le han mandado a nuestro invitado de hoy, a Max, y invitarlos a que nos acompañen la próxima semana, que también tendremos otro invitado importante y que entrega no solamente conocimiento, sino que un caudal de sentimiento que es muy importante y transformador en la vida de las personas. Y como muy bien señalaba nuestra querida Rosa, vamos
despedir el programa escuchando un segmento nada más de esta obra que se llama Manifiesto, que generosamente nos ha hecho llegar el compositor chileno, que nos ha acompañado ya en varias oportunidades, y nos agrada poder compartir esta obra creativa con todos ustedes. Entonces escuchamos Manifiesto de Francisco Javier Silva Cárdenas. Perdón, Rosy. Perdón, sí, quería agregar que este proyecto educativo nacional es importantísimo para Chile, y en algún momento podemos indagar acerca de esto también, del gran Francisco Silva Cárdenas. Definitivamente, Rosa, qué buena idea. Lo haremos, así que ya tenemos varios temas por delante. Una nueva invitación con Max para tratar el tema de las emociones, y este tema que has propuesto de este proyecto educativo que ha co-creado nuestro músico Francisco Javier Silva Cárdenas. Muy bien, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, y los dejamos con una parte que disfruten de Manifiesto. Hasta la próxima semana. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Seguinos por YouTube y Facebook Live y en agenoy.com.ar. En todo el mundo. Mente Activa. Un encuentro para desarrollar el potencial que hay en tu interior.